Esto es La sabiduría no es nada. Hoy vamos a hablar sobre cómo superar la abrumadora realidad del sufrimiento. Y bueno, voy a contar una historia que creo que nos puede ayudar mucho a, pues más o menos irnos dando una idea de cómo pudiera alguien manejar esa realidad de que todos sufrimos, de que hay sufrimiento en este mundo, de que hay dolor. Y esta es una historia de un niño que nació en una familia muy acaudalada. Era un rey que tuvo a su hijo, ¿no? A su hijo muy esperado, a su heredero. Y desafortunadamente la madre de este niño, al dar a luz, murió. El parto se complicó y su madre murió. Quedó a cargo de él la hermana de su madre, su tía. Y bueno, al ser un hombre tan poderoso y rico, su papá estaba muy ilusionado del futuro de su nuevo hijo. Y lo llevó con una adivina en esos tiempos, esto es hace muchos, muchos años, eh, para que le dijera qué pudiera esperar de su hijo, qué le depararía el futuro, cuál sería el destino de su hijo. A lo que la adivina le respondió que su hijo estaba destinado a grandes cosas y que pudiera ser dos principales. Es más, que su camino pudiera ser o uno o el otro. Por un lado, su hijo podría ser un gran sabio que inclusive con su sabiduría pudiera llegar a salvar a la humanidad, o pudiera ser un gran rey. Obviamente el padre, al él mismo ser pues el rey, pues no la pensó, ¿no? Dijo, yo quiero que mi hijo sea un gran rey. Por lo tanto, no quiero que ni se le cruce por la cabeza el que pueda llegar a ser un sabio o dedicarse incluso a aspectos religiosos, filosóficos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, él, pues con su poder y su dinero, ordenó que a su hijo no se le permitiera o no se le no se le no fuera posible para él acercarse a nadie o ninguna cosa que pudiera incentivar ese deseo de irse por el lado de la sabiduría. Por lo tanto, estuvo prácticamente toda su vida encerrado en los palacios del papá y pues vivió una vida meramente de indulgencias, ¿no? O sea, de riqueza, de comodidades. El papá y todos los súbditos del reino se encargaron de darle todo lo que el niño quería y sobre todo tenía una tarea muy específica que había dejado claro el papá, que era que no quería que su hijo viera la tragedia del mundo, que no viera gente vieja, gente enferma, que no viera dolor, que trataran en lo máximo posible alejarlo de esas cosas desagradables. Y como lo intentó hacer, pues fue como mucha gente, ¿no? Incluso actualmente y siempre, por medio de las comodidades, del dinero, de las cosas materiales o de lo que el acceso al dinero puede darnos, que es el dar una cierta protección, vivir en un tipo de burbuja. Y eso es lo que el padre se encargó a hacerle a su hijo, meterlo en una burbuja en donde no existiera ningún tipo de dolor, donde su hijo estuviera seguro, estuviera feliz, tuviera
toda la comida que él quisiera, todos los placeres, todas las comodidades que pueda tener. Entonces, así este niño siguió su vida hasta que incluso a los 16 años se casó. Que pienso yo que ahí ya es donde empezó sus problemas. Pero en fin, se casa con una mujer hermosa y toda la cuestión. Y no es hasta los veintitantos años, 24, 26 años, que él ya, pues él siendo un adulto, un joven adulto, empieza a preguntarse, ¿no? ¿Y qué habrá afuera de estas puertas de donde yo vivo? ¿Qué habrá detrás de los muros de estos palacios? Y empezó a sentir un cierto vacío, una curiosidad, como que no era todo lo que había en la vida eso que estaba viviendo. Por lo tanto, conspiró con uno de sus sirvientes para que lo llevara a conocer las cosas del mundo que no tenía contacto él dentro de su palacio, dentro de su vida acaudalada. Y en resumidas cuentas, pues fue un shock. Fue un shock. Imagínate tú que vives siempre en una vida de multimillonario y jamás conoces los barrios pobres, jamás conoces a la gente con necesidades, ni siquiera sabes qué es eso, no sabes de qué se trata el tener que trabajar, no sabes de qué se trata el tener preocupaciones porque no sabes qué harás mañana o por la incertidumbre de la vida, no sabes que existe el dolor porque un hijo tuyo está enfermo, porque tu padre está viejo, porque tu madre tiene una enfermedad y pronto va a morir. Ese tipo de cosas a las que todos estamos expuestos y que determinan pues gran parte de nuestro dolor y de lo difícil que es estar vivos. A este niño se lo negaron. Digamos que era un niño chiqueado completamente. Niño totalmente chiqueado. Que bueno, esa palabra se usa aquí en México, que es cuando es un spoiled child. Es un niño que le dieron todo, que nunca le negaron nada y que ni siquiera tenía idea de lo que era un poquito de dolor, un poquito de sufrimiento. Y bueno, ya ahí, con tan solo eso, ya tienes una fórmula, una receta segura de causar todavía más dolor. Si ya en sí la vida es difícil, pues imagínate que te nieguen gran parte de la realidad de lo que es estar vivo, ¿no? Que es, pues, que las cosas son difíciles precisamente. Al darse cuenta, él, este joven adulto, de que existía esa realidad, entró en shock y entró en prácticamente una depresión de haber vivido 26 años, 25, 26 años de su vida sin saber que esa era la realidad. Que el mundo no era como su padre se lo había presentado detrás de esos palacios y detrás de todas las comodidades con las que había vivido. El mundo era esto, donde la gente tenía que salir a trabajar, la gente tenía que preocuparse por sus familiares, que preocuparse por lo que le depararía el destino, el futuro, por la enfermedad, por la vejez, porque el cuerpo se deteriora y porque pues somos finitos y todos moriremos algún día. Todo ese tipo de cosas a él se las habían negado. Por lo tanto, entró en una depresión fuertísima
Y desde ese momento, pues es entendible que su vida ya no fue la misma. Ya no podía estar tranquilo ni que le dieran todo lo que quisieran. Y digamos que tuvo una crisis existencial fuertísima. Por lo tanto, después de analizarlo, él decidió que ya no podía seguir viviendo como estaba viviendo y decidió que iba a encontrar la manera de terminar con ese dolor que él estaba sintiendo él mismo, al darse cuenta que en el mundo había dolor, que en el mundo había sufrimiento. Y al presenciarlo y al darse cuenta, él mismo lo estaba padeciendo, porque no se iba a escapar. Algún día iba a ser viejo, algún día iba a morir, algún día iba a enfermar, algún día su esposa, sus hijos, su padre iban a morir. Por lo tanto, decidió salir del palacio, huir e ir a buscar, pues, alguna forma, algún método para terminar con ese sufrimiento, ¿no? O sea, él decía, esto está muy cabrón. Yo necesito buscar una manera de no tener esto. Me imagino que él entró en una depresión y dijo, me quiero curar de esta tristeza perpetua que estoy sintiendo. En fin, esta historia de este joven es la historia del príncipe Siddhartha Gautama, que es un relato hindú, de la tradición hindú, que es el origen de la tradición budista. Siddhartha Gautama es el Buda, que es una historia que data de 563, 64 antes de Cristo. Y pues la historia no sé, no te puedo decir si es verídica, si es simplemente un mito, un relato, pero lo que sí es que lleva una grandísima enseñanza, y sobre todo por la segunda parte, que es qué es lo que él descubre, cuál es el resultado de esa búsqueda que empieza a hacer después de salir del palacio y de sentir esta depresión inmanejable para él. En fin, lo que él hace es que primero, pues como todos, ¿no? Empezamos a buscar pues por donde sea. Este joven, Siddhartha, pues empezó y buscó, oye, pues quiero ir a alguien que me pueda aconsejar. Empezó a ir con los gurús de la India y fue me imagino, con varios gurús, sabios, charlatanes tal vez, que le quisieron ayudar, pero no satisfacían su necesidad o lo que estaba buscando, que era cómo terminar con el dolor, cómo cesar con el sufrimiento. ¿Cómo hago yo, después de haber vivido 26 años de mi vida en una burbuja, y ahora me doy cuenta de cómo es la realidad de este mundo, para terminar con esto? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago con la abrumadora realidad del sufrimiento humano? Y bueno, en la India hay una larga tradición desde hace, pues no sé desde hace cuánto, pero desde muchísimos siglos, del ascetismo. Estos ascetas hindús que son muy famosos incluso culturalmente, hasta las imágenes son muy famosas de los ascetas, que son personas que se autoinfligen en cierta manera el dolor
viven una vida de completa austeridad. Y completa austeridad que llegan a los extremos de no comer por muchos, muchos días, mantenerse tal vez solamente con agua o con lo mínimo posible para no morir. Y son gente que vive sin ninguna posesión. Creo que son los que hasta duermen en camas de clavo y tratan de lograr esta experiencia espiritual por medio de autoinfligirse incomodidad. Siddhartha se acerca a ellos en busca de un cese a su dolor y está un rato ahí con ellos, ¿no? Y practica el ascetismo al 100% y lo lleva pues a un extremo, tratando cada vez más de buscar la respuesta a su cuestionamiento. Y llega a extremos de que casi muere, ¿no? Por estar pues en una situación de completa restricción y de completa austeridad, de no comer, de pasar fríos, de pasar hambre, de pasar situaciones extremas del clima, de, yo no sé, autolatigarse, yo no sé qué tanta cosa hagan, como para lograr tener esta experiencia de sublime, ¿no? No le da resultados. Él dice, esto no me resuelve el problema. No resuelve el problema porque aún estando en una situación de hambruna, aún estando yo mismo provocándome dolor, sigo sufriendo por dentro. Sigo con esta angustia, no puedo dejar de pensar que un día mi hijo va a morir. Que un día yo voy a morir y todo lo que conozco ya no va a existir. No me resuelve el ascetismo, no me resuelve la extrema austeridad el problema. ¿Cómo entonces puedo hacer para superar la abrumadora realidad de que el mundo está lleno de dolor y lleno de sufrimiento? No me resuelve la problemática. En cierta manera, decepcionado, se va de los ascetas y pues sigue su búsqueda. Y bueno, la leyenda, la historia en la tradición budista en la India dice que pues él se sentó en un árbol. En la India hay un árbol muy, 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 muy común por la región, que es la higuera, que es un árbol grande. Es un árbol muy bonito y pues es un árbol muy común, ¿no? Es cualquier árbol. Se sentó en un árbol. Sí, y quién sabe si se sentó realmente en un árbol, se sentó en una silla, se sentó en un montecito. No sabemos dónde chingado se sentó. Pero se ve bonito que se haya sentado en una higuera, bajo una higuera. En un arbolito bonito, se sentó ahí. Y yo me imagino a Siddhartha diciendo, puta madre, cabrón. ¿Cómo arreglo esto? Me siento vacío, me siento triste. Porque no veo por dónde voy a solucionar esto. Ya viví una vida llena de lujos, llena de todo lo que yo quise. Y eso no me hizo feliz. Ya fui con los ascetas, ya fui a vivir una vida de completa restricción, de completa austeridad, y eso no me ayudó a parar con el dolor, a parar con el sufrimiento. ¿Qué me queda entonces? Siddhartha se mantuvo tranquilo ahí, debajo de la higuera,
Y como yo lo interpreto, como yo interpreto la historia, es que simplemente al dejar de buscar, al dejar de... al verse completamente desmotivado y completamente ya sin opciones, se rindió y simplemente se puso a meditar. Se puso a meditar y meditó más. Y estuvo ahí, debajo de ese árbol, tranquilo, observando, respirando, prestando atención a los pensamientos, prestando atención a sus sensaciones, a su entorno, a los sonidos. Y después de un largo rato de estar ahí, sin hacer nada, de repente Siddhartha dijo: ya lo tengo. Esto es lo que se necesita. Y ahí fue cuando descubrió pues todas las bases del budismo, de lo que ya después de ahí se sigue en la larga tradición budista, que pues ya a final de cuentas ya cae sobre lo específico que nos dice el budismo, que son las 4 nobles verdades del budismo. Y que pues es muy simple, ¿no? Es muy simple lo que es realmente lo que Siddhartha descubrió al estar sentado. Estas 4 nobles verdades es que 1, la vida es sufrimiento. La vida es sufrimiento. Hay sufrimiento en la vida y no lo podemos negar, no lo podemos quitar. La 2 es que el origen del sufrimiento es el apego. El apego que uno tiene hacia todo lo que sucede. Es decir, mi sufrimiento proviene del que yo no quiero morir, del que yo no quiero enfermar, del que yo no quiero que mis padres se hagan viejos y un día ya no estén, del que yo no quiero ser pobre, no quiero que mi equipo de fútbol pierda, no quiero que mi dinero se termine, no quiero que cuando vaya yo al supermercado no encuentre cierta cosa. Poco, mediano, mucho, el apego a las cosas nos da ese sufrimiento. El que sea, el apego que sea. Yo estoy sentado en esta silla y yo no quiero estar incómodo. Yo quiero estar muy, muy cómodo en esta silla. Si yo empiezo a sentir cualquier incomodidad, eso es porque yo no quiero. Entre mayor sea ese apego al querer algo y no querer otra cosa, para Siddhartha, para Buda, eso me genera sufrimiento. En menor o mayor escala, en un nivel muy pequeño o en un nivel muy, muy alto. Pero es la misma línea y la misma métrica de sufrimiento. Tal vez un poquito o mucho sufrimiento. Y para Siddhartha, él dice: ya lo sé, sentado aquí en este árbol, me doy cuenta que el motivo por el que yo sufro
no es porque exista dolor y sufrimiento, no es porque exista enfermedad, no es porque exista muerte, no es porque exista pobreza en el mundo. Y realmente me doy cuenta que haga lo que haga, no lo voy a terminar. No voy a... La vía del querer terminar con el sufrimiento de forma práctica y concreta y técnica, es decir, que por alguna razón mágica puedas exterminar el dolor y hacer que todo el mundo el día de mañana sea feliz, no muera, no enferme, sean jóvenes, tengan dinero, tengan comida. Esa vía, se da cuenta Siddhartha, es imposible. No la puedo lograr. No la puedo lograr. Pero me doy cuenta, dice él, que entonces el quererlo, el desearlo, el tener un apego a que esto sea de esta manera, es lo que realmente me causa el dolor. No que la cosa en sí esté mal, sino el que yo no quiera que esté mal. Esta es la base de la filosofía budista, y esto es una receta o un descubrimiento que posteriormente ya lo complementa con lo que viene, de experimentalmente cuál es la razón de por qué sufrimos. Bueno, entonces para él ese es el origen de nuestro sufrimiento. La tercera noble verdad del budismo es que existe un cese del sufrimiento, que sí se puede terminar con esto. Y pues es parte de lo mismo, ¿no? O sea, él está analizando que el origen es el apego. ¿Cuál es la forma de terminar con este apego? Pues el desapego. El no identificarse con eso que nos causa dolor. El poder estar libres de el querer. Libres de el querer todo. Y eso incluye no sufrir. Yo quiero ser exitoso. Yo quiero que me salgan bien las cosas. Yo quiero que mi vida sea distinta de lo que es. Yo quiero que hoy no llueva. Yo quiero que tenga muchas cosas bonitas, que me sienta muy bien, que no tenga ningún tipo de dolor, que todo me salga bien. Eso es el origen del sufrimiento, irónicamente, porque contrario a lo que dice Buda, todos relacionamos el no sufrir con el querer. Es decir, la metodología que utilizamos para parar nuestro dolor es querer algo que a final de cuentas venga a solucionar cual sea que sea nuestro problema. Si el dolor es causado porque no tengo, vamos a ponerlo en cosas muy rudimentarias, muy de la vida cotidiana. Yo no tengo una pareja y estoy solo y quisiera alguien que me quiera. Eso es lo que está causando tu dolor. Para Siddhartha, lo que realmente causa el dolor es que tú quieras a una pareja, el que tú no puedas estar tranquilo sin pareja, el que tú no puedas estar libre de esa necesidad. Pero para nosotros, lo que causa el dolor no es mi deseo, no es lo que yo quiero, no es la sensación interior de querer. Nosotros no asociamos
la gran mayoría, no asociamos el que yo quiera algo con que sufra. Lo asociamos con el hecho de que en este ejemplo no tenemos pareja. Yo no tengo pareja, por lo tanto sufro. Y si la tuviera, se terminaría mi dolor. El enfoque está puesto en que se resuelva la situación por medio de algo externo que te hace falta. Tú tienes el deseo constante de algo. Entonces, el punto número 2 y el 3 de las nobles verdades, la verdad 2 y la 3, la 1 es, existe el sufrimiento. La 2 es, el sufrimiento es por el apego de las cosas, por querer las cosas. Y la 3, ¿cómo podemos quitar el sufrimiento? Es, pues obviamente, quita el apego. Ahora, la verdad 4. Ok, y eso es lo que todos nos preguntamos, y me imagino que Siddhartha mismo se preguntó, y este era el motivo único de su dolor, de su investigación. Ok, ya me dijiste todo eso, pero ahora ¿cómo lo hago? Porque una cosa es decirme todo ese cuento, y otra es ¿cómo lo logras, cabrón? ¿Cómo lo logras? ¿Cuál es la forma entonces para hacer esto que tú me estás recomendando? Y la cuarta pues ya se despliega en muchas otras, pero el fundamento de la verdad cuarta del budismo es el noble octuple sendero, que ya se despliega en 8 prácticas que son las bases del budismo y que ya son recomendaciones específicas de, ok, ¿cómo podemos vivir para mantener a raya estos apegos y este sufrimiento que la mente en la que la mente nos tiene secuestrados, ocasionándonos dolor constante? El fundamento del método, del camino, de la forma, de lo práctico, de la carnita del budismo, es realmente la atención plena por medio de la meditación. La práctica meditativa, que fue lo que descubrió ahí sentado en la higuera, por muchas horas, días, no sé cuánto estuvo ahí, contempló algo en sí mismo que era diferente a todo lo demás, que era diferente a este pensamiento de cómo solucionar la cuestión. Al estar ahí en calma, poniendo atención a cosas simples, a la respiración, al pajarito, a las nubes, a la hormiga que va pasando, Siddhartha se dio cuenta que ahí había algo que no estaba tomando en cuenta. Y que si entonces ya llegamos a la conclusión de que hay un factor psicológico, en el sufrimiento, que es el que yo quiera que se me den las cosas muy bien para mí y que al no tenerlas me causa dolor, quiere decir que el dolor está causado por mis pensamientos, por mi mente. Mi mente es lo que me está infligiendo dolor todo el tiempo. Yo mismo me ocasiono dolor. Nosotros mismos, al tener esta dinámica de todo el tiempo buscar la solución y haciendo un paréntesis, realmente esto es algo completamente, esto es
ya algo que yo lo pienso por sentido común. Esto es algo completamente natural y hasta es una forma de supervivencia. El que nosotros siempre estemos buscando una seguridad, cómo resolver. Obviamente tenemos un cerebro que nos hace diferentes, distintos a los seres, a otras especies, e incluso las mismas otras especies, cualquiera, siempre está en búsqueda de una solución. Siempre quiere algo. Siempre quiere algo. Un león tiene hambre, quiere ir a comer. Está lloviendo, quiere ir a ponerse abajo de un árbol, de una cueva o algo para resguardarse del clima. Este siempre querer solucionar la situación que tienes enfrente es algo completamente natural, evolutivo, es algo que ya está grabado en nuestro sistema y en la existencia misma. Pero aquí está el problema. Eso no quita en nuestra experiencia personal que todos vivimos que ese sistema, que si bien nos funciona para irnos a meter a la casa cuando está lloviendo, o simplemente buscar comida cuando estamos hambrientos, eso no quita que se salga de las manos y que nos ocasione este malestar constante que llamamos sufrimiento, dolor, y que está ahí, y que tú, yo, todos lo experimentamos, y que no puedes quitarlo de nuestra experiencia humana. A eso es a lo que Siddhartha estaba enfocado. Esto es lo que Siddhartha quería resolver. Por lo tanto, volviendo a lo que está diciendo, encuentra en esta práctica meditativa, por ponerlo en términos muy, muy concretos, así, muy sencillos, él se da cuenta que existen partes de la experiencia, de su propia experiencia, que no son pensamientos. Que él está queriendo algo, que está pensando en algo, que está ahí sentado en el árbol viendo a la hormiguita, pensando que cómo chingados voy a solucionar el sufrimiento de la humanidad. Pero hay momentos en los cuales él se da cuenta que no está pensando en ello. Esos pequeños espacios, esos pequeños momentos, y esto tiene algo mucho más complejo detrás. Yo lo estoy tratando de poner en términos muy sencillos. Pero todos podemos estar de acuerdo en que aquí yo estoy yo estoy platicando aquí con ustedes y ustedes me están escuchando. Y mientras yo hablo y ustedes me están escuchando, hay momentos en los que no estás pensando en nada. Pequeñitos. Ahí está la clave, dijo Siddhartha. ¿Por qué? Porque eso me revela que hay un modo, por así decirlo, hay un modo, como si fuera un switch, como si fuera una estación, una frecuencia en nosotros, en nuestro cerebro, en la cual se apaga eso. Se apaga eso mismo que estoy yo deduciendo que me causa el dolor. Hay un momento ahí entre cada pensamiento en la cual no estoy queriendo, no estoy deseando. Por lo tanto, no estoy sufriendo. ¿Cómo puedo entrar ahí? ¿Cómo puedo tomar eso como base para mi experiencia de vida? Y de ahí ya se desprende toda la práctica meditativa que hay en Oriente y que ya se desenvuelve en tantas tradiciones y tantas cuestiones del budismo. La meditación
te ayuda a estar más en contacto con ese lugarcito donde no existe el deseo incontrolable, el pensamiento incontrolable, la angustia, la preocupación. Y eso, bueno, pues obviamente esto da para muchísimo más, ¿no? Porque no es así de sencillo como lo estoy exponiendo, lo estoy tratando de resumir en en la idea más básica, que es que existe un lugar donde no eres presa de tu propia mente, donde puedes escapar por algunos segundos, ojalá que por muchos más, de este constante tormento que nos da nuestros propios pensamientos. Ya de ahí el óctuple sendero, como es bien dicho en el budismo, pues ya se despliega en 8. En 8, digamos, como tipo mandamientos. No son mandamientos, son simplemente como reglas, como recomendaciones de cómo vivir. Ok, vamos a darle por este lado. ¿Y cómo sería algunas prácticas de vida ya concretas? ¿Cómo hay que vivir? ¿Cómo vamos a vivir de hoy en adelante después de habernos levantado de la higuera y haber descubierto estos microsegundos en los que no estamos pensando en toda chingadera? Ya de ahí son los 8, que es 1, visión concreta, pensamiento concreto. Aquí los tengo anotados: visión concreta, pensamiento concreto, palabra concreta, acción concreta, ocupación concreta, esfuerzo correcto, atención correcta, concentración correcta. Cada uno tiene una explicación que pues puedo después desglosar, pero a mi parecer el fundamento de todos ellos es este estado de concentración que te provee la meditación, y que si lo logras manejar y si lo logras llevar en tu vida diaria, que no es cosa fácil, Siddhartha dice que te puede llevar a el cese del sufrimiento y al despertar. La palabra Buda significa el despierto, creo, en sánscrito, el que despierta. En sánscrito significa el que despierta. Todos podemos despertar a este secuestro del que somos víctimas, todos. De todo el tiempo estar queriendo algo, de todo el tiempo estar en constante pensamiento y plática y si tengo, no tengo, es que mañana, es que todos los pendientes, es que esta persona me dijo tal cosa y aquel no me quiere y ella no me trata bien y no tengo dinero y me duele el estómago y estoy incómodo y no vivo donde quiero y es que mis papás no me comprenden, etc. Hay un lugar donde puedes estar libre de eso, dentro de ti mismo, que es podríamos decirle como muchos, esta conciencia que hay debajo de todo la plática incesante de tu cabeza. Hay ese lugar donde podemos, tal vez por medio de las recomendaciones de Siddhartha, encontrar la manera de lidiar con la abrumadora realidad del sufrimiento humano.